¿Y cómo te convenció de ir al Bolsón? No sé, yo lo seguía. No pensaba en nada, digamos que, qué sé yo. Era como un proyecto. Bueno, nos vamos a hacer una casita y vamos a vivir acá y bueno, dicho y hecho. Dársena D en el puerto de Buenos Aires y buscamos ya más información. Buenos días, señores. Buenos días. Buen provecho. Ustedes trabajan aquí y trabajan en el puerto. Sí, señor. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de los hippies, si es que los conocen? Bueno, considero que es una serie de gente que está bastante desubicada. Primero, no los consigo. Me parece que para ser hippie es necesario tener, qué sé yo, una persona que le pueda llevar al frente o alimentar ese tipo de comodidades. En otras palabras, dinero. Dinero. Yo creo que una persona que necesita de su trabajo no puede ser hippie. ¿Y ustedes sabían que había un pueblo que se llamaba El Bolsón? Sí, y que era justamente un lugar donde muy hippie. Sí, donde vivían los hippies. Decían que vivían los hippies ahí. Claro. Iban muchos hippies. ¿Quién decía eso? Y la gente, no sé. Comentarios Sí. de la gente. Ahora, eso te lo va a contar tu madre. Yo, ¿Qué querés que mire acá? No, yo no veo nada. Uf, qué buena foto. El Patri. Éramos re jóvenes. Por favor. ¿Y ustedes dónde se conocieron, ustedes dos? Nosotros nos conocimos en Arroyo y Esmeralda. En una fiesta de colegio, así de 16 años. yo lo que te puedo decir que estaban en el colegio secundario. Según una monja que me habló por teléfono a mí, la estaba esperando a la salida del colegio. Tenía un tipo más así, con el pelo más largo y... Tengo idea, pero no te lo puedo asegurar, ¿eh? ¿Se fueron a vivir juntos? ¿Se fueron a viajar? ¿Qué Nos hicieron? fuimos a vivir juntos cuando cumplimos 18. Y todavía estamos juntos. ¿Y era algo normal eso? Era algo totalmente fuera de lo normal. Éramos muy chicos, había como... Te cuidaban mucho, que no salgas, que volvías temprano, o sea, no tenías mucha independencia. Yo por lo menos. Supongo que queríamos correr un poco las fronteras de lo permitido hacia un lugar de mayor libertad. Cuestionábamos la estructura de tener que casarse para poder convivir y tener que pasar por la iglesia para poder entrar al cielo. Acá estoy ordeñando la vaca, de cuclillas y sin banquito. Esta es una foto del hoyo mirando hacia Golondrinas. Este es el hoyo, esto es Golondrinas, acá arriba. Acá estoy con un carro de bueyes, llevando material. Este era nuestro perro, el primero.
Esta es Gloria Bassi Galuppi, gran amiga. ¿A Gloria dónde la conocieron? La conocimos en el Festival de Lobos en el año 70. No me acuerdo si ya había sido el Barrock, no, creo que fue después. Pero ahí entre el bar que estábamos, en Bárbaro, en el Moderno, y se corría la bola del festival. Que iba a ir Tanguito, fue Tanguito. Y ahí conocí a una parejita muy, muy joven, Patricio Caplún y Cristina Laporte. Y él tocaba guitarra y habían ido a Lobos que no tenían ni bolsa, o sí, no me acuerdo si tenían bolsa, pero no tenían dónde. Y nosotros que teníamos una carpa con sobre el techo lo pusimos así, y bueno, era verano, no verano mismo no, pero sería octubre, noviembre, no hacía mucho. La cuestión que después el festival ese se suspendió, no me acuerdo bien por qué fue, pero bueno, la gente quedó ahí y eran muchísimos. Lo que estoy pensando eran un montón de locos los que habían ido ahí. Nos veíamos en el departamento de Gloria, en la calle San Martín. Tía Tato igual. Pasábamos bastante tiempo juntos. ¿Qué hacían? Íbamos a los recitales de ponerle Manal, Spinetta, que tocaban en el aeródromo. Era una música de liberación, una música de romper estructuras, una música de cuestionamiento socioeconómico, del trabajo como plus ultra de la vida, y eso se puso en serio cuestionamiento. ¿Qué piensa la señorita con respecto a los hippies? No conozco a ninguna de ellas, no hablé con ninguna de ellas. Bueno, yo creo de que los hippies, en la época en que vivimos, puede ser un mal necesario. Señora Clara Brusa. Sí, bueno, usted sabe que el mundo, la vida evoluciona y aparecen estos fenómenos que la historia recién los va a juzgar, se me ocurre a mí, dentro de 20 o 30 años. Esta es Cristina, Patricio y Salvador, desnudos siempre. ¿Y cómo surge la idea de irse a Bolsón? Fuimos a conocer. Claro, Tato, nuestro amigo, había estado creo que antes. Y nos dijo, vayan, antes de pasar a Chile, vayan al Bolsón. Nos fuimos en el verano del 75. Yo trabajaba en una fábrica de calculadoras electrónicas acá cerca de Virreyes y me fui de vacaciones al Bolsón, y cuando llegué a Bolsón dije, ¿qué estoy haciendo en Buenos Aires trabajando en una línea continua de calculadoras? Y mandé el telegrama de renuncia y me quedé en el Bolsón. O sea que no sé si soy tan hippie ni que era tan hippie, simplemente elegí estar en un lugar mejor. Cristina no decía nada. No decía nada. No estaba nada. Entonces, un buen día se fue. No sé, no recuerdo que ella haya hecho una valija y se haya llevado ropa. No lo recuerdo. No, porque se fue de una forma que ni sabíamos que se iba. Se fue. Fue. Los 70.
Mis viejos se fueron a vivir a la Patagonia. Como muchos otros jóvenes, abandonaron la ciudad buscando una vida distinta, en contacto con la naturaleza. Se fueron al sur, bien al sur, donde creían que podían ser más libres. Se quedaron a vivir en Golondrinas, y ahí nacieron mis 3 hermanos mayores. 10 años estuvieron. Luego se volvieron a Buenos Aires, donde nació mi otro hermano, y después yo, la última, la única mujer. Yo buscaba el lugar, el autoconocimiento. Ahora te lo puedo decir así, queda como... Nada, buscaba otra cosa. El autosostén, sin dependencia de nadie. ¿Vos sabés a dónde vivía yo, verdad? No, ¿dónde vivías? Florida y Córdoba. Abajo pasaban 200.000 personas, 300.000 personas. Mira la vida, mira la vida. ¿Eh? Es impresionante. El verdadero cometido es alejarse del sistema. Lo que pasa es que después el sistema se te mete por cualquier lado, es una víbora. Pero ahí por ahí abajo, por eso uso estos trapos, porque se meten por ahí abajo y por aquí el aparato se llena de porquería. El averú, la corteza de averú. No sufrir o vivir trabajando como un esclavo voluntario en la ciudad, ¿viste? Era una visión romántica de estar con la familia, hacer las cosas juntos. Y lo disfrutábamos mucho, inclusive entre los amigos, cuando alguien tenía que alambrar, hacíamos una minga y entonces todos llevaban comida y un día de fiesta, pero de trabajo. En ese momento todos los que nos autodenominamos o nos pusimos en las filas del hipismo, nos dimos cuenta que teníamos ganas de escapar del sistema de alguna manera y parecía que la manera más coherente era yéndonos de la ciudad. Por todos lados había como tambores no de guerra, sino de revolución. Y no revolución violenta solamente, sino revolución interior. Es decir, rebelarse contra las cosas tal como venían. Y eso era rebelarse contra hasta la casa donde vos vivías. La generalización de las fuerzas de seguridad era estigmatizar a cualquier personaje o que fuera de la estética Che Guevara, digamos, barba, boina, o de la estética hippie también. O sea, posiblemente si no me hubiera ido con los hippies, hubiera estado en alguna militancia política y bueno, no, elegí otro camino. ¿Cuál era el camino de los hippies? La búsqueda de interior, de la paz interior, de saber que somos otra cosa, no lo que nos quieren contar que somos. Ya éramos índigo, que es esta cosa de la que se habla ahora, o sea, una clase de gente que vino, almas que vinieron a producir un cambio muy grande en el planeta. Yo venía de una familia bastante tradicional, argentina, cuadradita, madre docente, todo, colegio monja, y bueno, después te vas a casar, y yo fui cumpliendo todo eso, casarme incluido,
Y de repente empezaba a estallar otra cosa, venían noticias de otras cosas, no sé, el mayo francés, la curiosidad de qué pasaba en otros lugares, por qué la gente se rebelaba, se movía. Lo que uno buscaba era, en todo caso, volver a la fuente, ¿no? Trabajar la tierra, encontrar una manera de subsistir que no tuviera que ver con lo obligatorio, ¿no? El horario, la vestimenta. Habían canciones que se referían a eso. Por ejemplo, con un traje azul y una corbata gris yo puedo conseguir muchos amigos más. ¿Y qué eran los hippies para ustedes? Y eran vagos. Vagos. Tipos vagos que no les gustaba trabajar, que se hacían, viajaban así, Viajaban a dedo. esas cosas eran los hippies. ¿Se acuerdan la primera impresión que tuvieron cuando llegaron al Bolsón? Sí, maravillosa. Bueno, llegamos de noche. De noche... Sí, llegamos de noche. Pusimos la carpa en lo que es la placita que está frente al Automóvil Club, entre la Sarmiento y la San Martín. Tenía un ligustro todo alrededor, con un cerco de ligustro, entonces pusimos la carpa en el medio y nadie lo veía de noche. Claro, eso cuando llegamos al pueblo, digamos. Bueno, cuando llegamos al pueblo, estamos hablando. Porque vos en qué estás pensando. No, digamos pueblo a pueblo. Después, al día siguiente, subimos para Golondrinas. ¿Venían viajando ustedes? Sí. Veníamos a dedo, nosotros, no sé. Obviamente que tenía que ser a dedo. Bueno, y fui, llegué y qué sé yo. Nada, estábamos copados con estar ahí. Teníamos planes, buscábamos un lugar para hacer una casa. Tuvimos varios lugares, intentos de ocupar un lugar, pero ponele, íbamos, poníamos unos palos para construir y alguien que veía o que no estaba de acuerdo nos sacaba los palos. Hasta que bueno, que conseguimos un lugar que nadie nos dijo nada. Y bueno, y ahí ocupamos. En el 76 nació el primer hijo que tuvimos y bueno, a partir de ahí tuvimos 2 más en el Bolsón y 2 más en Buenos Aires. Sin embargo, nunca dejamos de volver. Y quizás de intentar continuar esa historia del pasado. Pasábamos las vacaciones, veranos, inviernos y visitábamos a los amigos de mis viejos. A lo largo de los años volví sola, conocí gente. Siempre me pregunté, ¿cómo hubiese sido nacer ahí? Cada vez que iba sentía que buscaba algo que no me pertenecía, pero al mismo tiempo me era propio.
Una especie de paraíso perdido, heredado, inconsciente. Nací en Chile y tenía 18 años cuando entré acá a la Argentina. Conocí un joven de acá, hicimos la pareja y los vinimos a Golondrina. La gente le decía hippie, pero nosotros no, Jaime, Patricio, Tato, Gloria, todos así. Nunca los acostumbramos a decir hippie. Además, mi suegra era una mujer muy seria, ya grande, entonces no le gustaba que dijéramos hippie. ¿Qué son los hippies para usted? Para mí es un ser humano como uno, como nosotros. Nada más que hay gente que les agarra odio, que bueno, que los hippies no, pero todos somos iguales. Para mí todos somos iguales. Tato vive a unos metros de la casa de mis viejos. Desde que llegó en el 72, nunca se fue. Lo corté con el cuchillito. ¿Ves? Y ahí... Entonces lo pongo en este suerte de tul y después lo cuelgo. ¿Y eso lo haces todos los días? Todos los días. Es el principio de la libertad. En los finales de los 70 éramos varios, muchos. Veníamos con esa idea todos, de no bajar al pueblo. Y entonces teníamos todo. ¿Con qué idea venía? Del autoconsumo. El autoconsumo. En mi caso, con Jaime, que fue con quien me casé y de quien estaba esperando un bebé, empezamos a buscar un lugar más limpio donde naciera nuestro hijo. Buscábamos una vida un poco más sencilla y realmente escapándonos de esta cosa de la sociedad de consumo para llegar a tener un lugar en donde pudiéramos valorar realmente las cosas porque las producíamos nosotros y saber lo que era producir las cosas que uno consume. ¿La familia o los padres qué opinaban? ¿Qué visión tenían? Estábamos totalmente locos, que habíamos salido en busca de la pobreza, que ellos no comprendían ni compartían. Pero bueno, el amor de mi vieja, por ejemplo, la trajo muchas veces acá, se jugaba a venir, vivir en nuestro rancho. Éramos todos muy parecidos. Sí. Esto sí. Se ve que se divertían. Me acuerdo, nosotros flasheábamos que éramos duendes por el bosque. Nos hacíamos nuestras casitas abajo de las mosquetas y teníamos las piedras que eran como los lugares, los puntos de ubicación y andábamos en el bosque muchísimo. Nos comíamos todo, cualquier cosa. Las mosquetas, los palitos de la mosqueta, las flores, los pastos, ¿viste? Siempre buscando algo para comer, tipo los animalitos, las manzanas verdes, todo verde nos comíamos. Me acuerdo que las huellitas entre las casas de Tato y la de ustedes eran como una polvareda, que te quedabas hasta acá de tierra, porque tanto íbamos y veníamos que dejábamos profundas las huellas. No se me van a los perros, me metieron que hacer atrás un... A ver, sácame 5 cartas. Yo vine en el año 75.
donde era imposible ya quedarse en Buenos Aires, la AAA full, mataron amigos, no se aguantaba. Y yo me vine a vivir acá, que ya me habían invitado, me habían dicho muchas veces, vení que está genial, pero a mí me gustaba Buenos Aires. Buenos Aires me gustaba mucho, me gustaba la calle Corrientes, me gustaba las plazas, me gustaba todo. Y cuando nos vinimos, yo tenía 29 años y para mí fue como empezar una vida totalmente nueva. Lo de toda la ciudad era como una nebulosa. Y yo iba y venía todavía, porque todavía no había parido Gloria. Gloria estaba embarazada. Y cuando estábamos por venir para acá, 7 mesinas. Eva, 7 mesinas, Lía. Así que después nos vinimos para acá. Y yo empecé a hacer la casa. En ese lugar donde yo iba a caballo, no había camino acá, había una huella. Y me bajé porque digo, lo sentí adentro. Bueno, estaba haciendo Bellas Artes, bueno, había terminado. Tenía un taller y pintaba y vivía ahí bien en el centro, en San Martín y Paraguay, que es ahí cerca donde estaba el Ditela. Cuando vinimos acá yo vine con la idea de que sí, que iba a pintar. Había hecho unas exposiciones en Buenos Aires y venía con la idea de que me iba a dedicar a la pintura. Con 6 hijos que tuve, los pinceles quedaban en la cocina durante muchos, muchos años. Y retomé recién a los 50, imagínate, pasó mucho tiempo. Lentamente fuimos encontrándonos con personas parecidas a nosotros, porque en esa época todos nos parecíamos. Yo no era lo que se dice un hippie, para nada, era bien de barrio, me gustaba mucho la música, trabajaba de jockey en Buenos Aires, pero no era filosóficamente un hippie de ninguna manera. Este es el camino al hoyo. Y bueno, el hoyo ha crecido mucho. Antes, aparte en esta zona de Golondrinas, cuando llegamos hace 45, 46 años, había muy pocos pobladores, muy pocos. También había muy pocos autos. Bueno, pasaron muchos años y todo está muy cambiado. Como verán, el paisaje el mismo, gracias a Dios, siempre bello.
Acá entramos en el famoso circuito de Machine Hour. Acá los muchachos van a sacar el dedo. No, muchachos. Están esperando el colectivo. ¿Por acá? Ahora vamos a visitar a mis padres, que nosotros hace 46 años llegamos a este lugar y por una cuestión muy larga, una historia larga, algo vas a enterarse de eso hoy, llegamos a este maravilloso lugar. Some girlfriends. I've got some new girlfriends. They all wanted to have a look and see what's your old chakra like. Hola. This is my friend Lucia. Do you remember Kaplun? ¿Kaplun? Sí. Yeah. Hija de Kaplun. I'm never going to find anything here, but I'm having a ball looking at the photos. It's great. Oh, isn't he lovely? No. ¿Hay alguna de más chiquito? Sí, bueno, no chiquito, pero más joven. What ones are you actually looking for? Those original ones. Yeah, I've got them upstairs. Good. Keep them up there. Okay. ¿Ustedes en qué año llegaron? 74. Yo llego personalmente en agosto 73, la familia llega en barco en 74. ¿Y vos te acordás de cuando llegaste acá? Sí, tenía 16 años. Sí, en barco vinimos, porque era más barato que en esa época había 3 niveles de barco, ¿viste? Pobres, medianos y ricos. ¿Y cómo era el bolsón cuando ustedes llegaron? Bueno, ¿Recuerdan? un ejemplo. El correo tenía un palo afuera, así, un palo de madera, donde ataban los caballos. Imagínate eso ahora, ni podés ir con caballo al correo. Yo me iba al Yo con mi boliche. hermano No, iba allí con cuatriciclo. Yo me iba al boliche a caballo con los amigos y amigas y la estamos y volvimos a las 5 de la mañana a caballo. Y yo con mi hermano. Con un pedo bárbaro. Mi hermano fuimos con bueyes, 2 bueyes, con Y un leña. metro de leña, todo el día. Él con un palo de caño, con un clavito ahí para Pero vamos, güey. vamos, caminando y yo atrás con la leña. Para la vuelta. Y a la vuelta, con un vinito atrás y los bueyes solo. Porque ellos iban a comer cuando llego acá. Sí, está bien donde Y yo venía. colgado atrás con una viola. Llorando. Llorando. ¿Dónde está mi vino? Sí. Queremos saber qué opinás vos sobre el hipismo. ¿Cuál es tu pensamiento? About hippies. What do you reckon about the hippies, Mum? I was a hippie once, but I gave it up. ¿Por qué? No sé. Me renunció. La gente acá en el Hungary with a long dress and long hair. She didn't like the picture. No les gustaba, la gente de acá no le gustaba. No, the way people look. La manera que la gente They tenía. were paisanos on caballos in the ground, looking at us, you know. Look at them. Hippies. Everybody was looking at us like, oh God, I'm going to change. Put my Sí. cowboy boots on. Sabíamos que había un foquito ahí de unos ingleses en Machine. Avanzada en Machine. Después, golondrinas con Jaime y compañía, Tato también obvio, y allá en Puyén nosotros. Acá en el pueblo, loquitos digo que en el grupo no había. No había feria, nada, no había lugares de venta, artesanías, turismo, nada de eso, ¿no?
Cambió mucho, ¿no? El Bolsón. Oh man, there's sex crimes, there's blood, there's murder, blood in the streets. Yeah. Because it's Sí. difficult to get in. ¿Se hubieran imaginado que iba a cambiar así? I've always think that everything is going to be forever. Bad Is song. this yours, love? What's that Yeah. song? I can't remember the name. Yeah, but things are going to be great. As they are now, they're going to be forever. See. But I'm an optimist. En aquella época era paradisíaco. Ahora, por ahí viene alguien de afuera y dice, ay, esto es un paraíso. Y yo miro y digo, esto es el paraíso perdido. Yo la próxima vez que encontremos un lugar maravilloso, si es que alguna vez encontramos o quedan, no se lo mandemos a nadie. ¿Y sabes por qué mis viejos decidieron irse? Murió el padre de Patricia. Fue lo primero que le movió el piso a Patricia. Me enteré yo primero. Yo lo fui a buscar. Lo encontré arriba de un caballo, detrás de un lago. Había que cruzar el lago, que le pedí por favor al tipo que me llevara. Y el tipo llegó hasta cierto punto, te lo cuento así con imágenes. Y me dijo, hasta acá, no, en Cayo. Me dijo el tipo, bueno, me bajé, me llegaba al lado acá, fui caminando, llegué a la orilla y habré caminado 200, 300 metros y me encontré con Patricio, arriba de un caballo. Y él me dice gallego a mí. ¿Qué pasa, gallego? ¿Qué pasa, gallego? Me hacía del caballo. A él le pasaba todo porque, por esas cosas que tiene el individuo de intuición, que se dice. Y no, vení, baja, nos vamos. Y se fue a Buenos Aires. Y él acá gozaba de la vida, ¿viste? Bebía otra cosa. Fue la primera vez que se separa de este lugar. Pero no fue la definitiva. Después de un tiempo decidieron regresar al sur y construir una vida ahí. Ahí ya me dio ganas de tener chicos y bueno, eso fue lo que hicimos. Ya no era un pibe que estaba haciendo la mía, sino que ya era una persona mayor que había madurado. Por ese hecho, ¿no? El hecho de la muerte de tu padre te ubica en que estás en otra cuestión ya. Y bueno, el año siguiente tuvimos el primer hijo y después ya tuvimos 4 más después. ¿Y alguna vez pensaste si hubieses conseguido ese trabajo y, por ejemplo, yo hubiese nacido allá? O nos Si hubiésemos hubiese quedado? conseguido un trabajo fijo, seguramente que todavía estaría ahí. Pero bueno, no fue lo que ocurrió. ¿Y vos te hubieras quedado a vivir en Bolsón? No. ¿Por qué? Vivir no. Porque no me hallo. No me hallo con toda la historia de Bolsón. Y estos son los reportajes que hacía yo, mirá. Bolex Pagliar, 16 milímetros, haciendo cine. Sin barba.
casado, mirá, casado. Pero ya tenía 22, 23 años ahí. Mirá mi primer libro de Lanza del Basto, mirá. Es en la época que conoció a Gandhi. Acá habla de Gandhi. Pero son todos cuentitos, ¿eh? Esa es mi letra. Ah, mira, hagamos con nuestras manos una bandera de unión más fuerte que el poder de la guerra. No violento. ¿Cómo fue? ¿Él vino en qué año? Él vino en el año 77 y con mucho atrevimiento se animó a decir que estábamos en peligro. La mayoría que estábamos acá, ese peligro no lo conocíamos. Nos alertó de que la Argentina estaba en manos de unos caníbales, asesinos. Primero pasaron a avisar que había cambiado el gobierno, que ahora había un gobierno militar. Pasaron por todas las chacras. Y a la semana vinieron y nos llevaron a todos en un camión diciendo que iban a hacer un registro de pobladores. Gendarmería era muy hostil, o sea, estaban buscando marihuana, estaban buscando activistas políticos, siempre, sobre todo los subalternos, ¿no? La oficialidad era más educada, recuerdo que venían y charlaban con nosotros, nos preguntaban qué hacíamos, hasta llegamos a tener buena charla, buena intercambio con los oficiales de Gendarmería, pero la suboficialidad, digamos, era muy agresiva. Yo recuerdo que me pusieron una 45 en la cabeza una vez porque me encontraba un poco de marihuana. Nosotros poníamos los alambrados en los fiscales para poder tener una vaca o un caballo y venía la policía y nos levantaba los alambrados, se llevaba el alambrado, lo confiscaba, nos metían presos en la comisaría de Lago Puelo y nos abrían causas en Esquel, en los juzgados de Esquel. Porque querían hacer una comisaría en el lugar que estábamos. Entonces pretendían desalojarnos. La policía no nos quería y las autoridades de la zona no podíamos negociar. Siempre el problema fue la tierra acá. El problema del poder, ¿no? Ellos estaban creídos de que este era un refugio montonero. ¿Qué refugio montonero? Y que era un aguantadero para determinada gente, ¿viste? Y mandaron a vivir con nosotros uno de ellos que informaba. Bueno, subieron a todos los hiposos que encontraron por ahí en un camión que le sacaron un maderero y nos llevaron para el coso. A partir de este momento nos decían ustedes, así nos amenazaban con el dedo. Después de eso, Vino Lanza limpió los miedos. 80 años tenía en ese momento, creo. O no, 70 años. Tenía un número redondito, 70 años. Este es el contraluz de la lente, ¿viste? Y a ver qué decía acá atrás. Título: La tierra y el cielo, un contraste, aspiración hacia lo alto. Una red insaciable de luz. Lanza el Basto, de Lanza el Basto, mira. Una frase de Lanza el Basto. Y tenía varias hechas, pero yo quería hacer el lichín. Este era el lichín número 40 y pico. Lo importante es
el amor de uno. Ese es lo más importante de todo. El amor a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Cuando nacieron los chicos, ¿cómo eran los días? Amasar el pan. Sí, había que tener todos los días el pan. Había que ir a buscar agua al pozo con unas latas y lavaba la ropa en un fuentón con el agua que juntaba el pozo y volvía a ir al pozo y traía más agua para lavar ropa y además la ropa se ensuciaba un montón porque era todo tierra. Vivían como en una cabaña, una chocita, qué sé yo. No tenían agua, no tenían nada. De forma precaria. Después fue... Tenían que acarrear el agua. Claro. Muy bueno, y después fueron haciéndose más, haciendo las cosas más para tener la casa un poco más completa. La casa original quedó unos años en pie y de a poco se fue abandonando, hasta que quedaron solo ruinas. En el 95 empezaron a construir una casa un poco alejada de la vieja. Creo que llevó varios años hacerla, por carta y a la distancia. Querido Patricio. Te escribo para contarte cómo va la casa. Con los 1.000 pesos que me mandaste encaramos el contrapiso de 8 centímetros de espesor, relleno bajo contrapiso, compramos 7 metros cúbicos, de los cuales sobraron alrededor de 2 metros que vamos a utilizar en el camino de acceso a la vivienda. Escribió alguna de las personas que la construyó. Y cuando ustedes decidieron ir, ¿cómo fue ese momento? Bien, fuimos con Cecilia en micro, llegamos a Bariloche, después tomamos un micro hasta allá, y muy bien, estuvimos bien, a mí me gustó. Nada, estaban contentas, conocieron el lugar, era bastante rústico, pero bueno, estaban contentas de estar acá, de ayudar un poco. Tuvieron poquito tiempo. ¿Ya habían aceptado que eran unos hippies ustedes? ¿Qué sé yo? Ni idea. ¿Y vos pensabas que eras hippie en ese momento? Sí, un poco, pero porque estábamos rodeados de, por ahí, gente más hiposa. No sé, ahora debe ser igual. Lo que pasa es que ya no se habla más de los hippies. Era el bolsito nada más, ¿viste? ¿Ahora la silla? Hicimos de todo ahí. Principalmente trabajos de campo, ¿no? O sea, plantar pino, desganchar árboles, primavera sembrar papa, cosechar papa. Otras personas se dedicaron a la artesanía. Tuvimos nuestro coqueteo con la lana hilada a mano. Me acuerdo que una vez traíamos unos varillones para construir de montaña a montaña, qué sé yo, cargando el varillón al hombro. ¿Y por qué no se quedaron en el bolsón? No había trabajo. No había trabajo. Estábamos bien, pero tampoco era así, no sé, muy lindo. O sea, también había sacrificio
O sea que era compleja la vida en el sur. Absolutamente compleja. Sí. Llena de poesía. Pero complejísimo. El tiempo, las circunstancias. ¿Cuántas variables pueden definir un proyecto de vida y cuál es la prioritaria? ¿Cuándo y para quién? ¿Qué le vas a contar a tus hijos y qué no? ¿Y qué ideas se van a hacer? ¿Y qué van a sentir? ¿Y qué van a buscar? Algo que perdiste quizás y que todavía podés recuperar. Si no tenés una guita para hacer un invernadero, no podés tener verduras en invierno. O sea, cuando nosotros pusimos la luz, conectamos con cables de tela que había sacado el vecino de enfrente. O sea, que era todo menos que a pulmón. Yo creo que era solamente por la excelente salud que teníamos lo pudimos hacer. Si no, sin plata en el bolsón era imposible. Imposible. Esto es como vivíamos antes, ¿viste? Este es Cantilo y su primer mujer y su primer hijo. Y este era el Golondrina. Y estas eran las hierbas, no podía faltar hierbas. ¿Esas fotos las sacaste vos? Sí. Y si cuando sacas varias fotografías terminan narrando. La fotografía es una historieta, la podés usar como historieta. La vida, digamos, más difícil para el que venía de las ciudades era la subsistencia con el campo, la subsistencia con las actividades rurales, porque éramos la mayoría analfabetos en ese sentido. O sea, nadie sabía manejar una herramienta, cultivar la tierra, había que aprender, y algunos aprendían con más facilidad porque eran más aptos naturalmente para eso, pero otros era poco lo que aprendía. Yo personalmente me costó mucho aprender esas tareas y más me daba a la composición con la guitarra, a lo que era mi oficio naturalmente. Y a mí me han dicho que usted les enseñó muchas cosas. Sí, a hacer pan, a cocinar y cómo se lavaba y todo, porque ellas estaban acostumbradas a lavar seguro con máquina o la mamá. Tenías que ocuparte de la leña, de la huerta, de conseguir algún mango, si es que no te venía de alguna manera, porque hay gente que mandaba plata, otros no. Así que el hecho de sobrevivir te lleva bastante tiempo. A mí me gustaba, me sigue gustando. Si me decís, apretás un botoncito y se corta la luz, se corta internet, se corta el teléfono, yo te lo aprieto pero sin dudarlo, así está. Este es tu viejo, qué joven, Dios. A ver. Sí, es un nene. Un nene. Ah. Esa foto es terrible. ¿No extraña estar así? Yo creo que sí. Yo me volví porque extrañaba estar así. Ah, por allá fuimos la vez pasada, ¿no? Claro, por allá. ¿Por las frambuesas? Sí. Y como que se ve... Ah, ¿querés filmar de allá? Sí, parece. Y en mi caso la herencia, aparte de la chacra y el amor por este lugar, fue un poco la idea de huir de las ciudades y ser autosustentable, digamos, ¿no? Depender lo menos posible
de la sociedad sería y abastecerse lo más posible de las cosas que tiene para dar la naturaleza, eso, ¿no? En este lugar la naturaleza es como muy generosa, por ahí en todos lados, yo aprendí a verlo acá. A mí me da como culpa no aprovecharlo. Así que trato en general de aprovechar todo lo que me da, de un intercambio parejo de lo que me da y lo que le devuelvo. Estoy mandando cosas a Bolsón para el evento del cumpleaños de Tato, que somos más de 20 y no alcanzan las sillas. Entonces no tengo 20 sillas. Así que bueno, estoy llevando algunas como para que tengan donde sentarse. Algo que nunca se hizo, por otra parte, nunca hicimos una reunión tan grande, pero bueno, los 80 años del amigo lo ameritan, todo el mundo lo conoce, los que van y lo aprecian. Un hombre muy importante para nosotros, por su amistad. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. ¿La viste a Gloria? Sí, la vi ayer. Está muy bien.
¿Te gusta volver acá? Sí, está bueno. Está bueno. ¿Qué es lo que te gusta de venir? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te gusta de venir? Bueno, es un lugar que vivimos, es un lugar que lo conoces, es pintoresco. Es lindo para venir con chicos, que pueden jugar y pueden quedarse por ahí. Bueno, y después para descansar también. Es un descanso. ¿Y esta ruta cuándo se hizo? Esta ruta se hizo un día que... En 1978, 79, cuando tenían que mandar cortar el tráfico allá de la ruta que estaban haciendo los militares. Mira la cabra. Y mandaba para acá. ¿Viene toda la cabra? No. ¿La chiquitita nada más? ¿Estuvo en Buenos Aires? No. Sí, en La Plata. ¿Y cómo no me vino a visitar? Y bueno, yo no andaba sola, andaba con mi hija y llegamos a La Plata y ya estuvimos una semana. Bueno, la próxima vez que vaya, si quiere, puede pasar a quedarse en casa. Bueno, pienso que Hay voy a bastantes llegar. habitaciones. Y yo cumplo 82. ¿82 tiene usted? Voy a cumplir en marzo. Así que demasiado, ¿para qué pedir? Pero, sí. Ya me podía haber ido ya. Bueno, poder irnos nos podemos haber ido unos cuantos, pero es cuestión de cuando el Diosito disponga. Y sí, sí, sí. Que lo pasen muy lindo. Gracias, Hortensia. Gracias por lo que dio. Mirá. Hola. Claro. Correcto. Bueno, sí. Yo no tengo cabra que compro leche. ¡Está la cabra! Y yo todas son. Uy, ahí viene el otro. El otro vino. Mira, porque fuimos a San Lorenzo, campeón. San Lorenzo, campeón. San Lorenzo, San Lorenzo. San Lorenzo, campeón. È meglio vivere un giorno come leone che 100 anni come pecora. Pecora. Bueno, fíjate bien. Tu casa, ¿eh? Porque vos no estabas, era la época que estábamos en tu casa ahí. Con Blas Muñoz, con Blas Muñoz, íntimo amigo. ¿Sabes qué me acuerdo? Sí. Mañana Cordero, ¿eh? Pásate aquí, Gordi. Mañana sigue. Mañana sigue esto, ¿no? ¿Te acordás ayer cuando contabas que juntabas agua de la canaleta? ¿Te acordás? Sí, pero además es que lo vi ahora el otro día caminando, vine de allá para lo de Gloria, vi la misma canaletita esa. Lo que pasa es que, claro, ahora no pasa agua, pero en el invierno pasa un montón de agua. Entonces a veces para lavar o qué sé yo, juntábamos agua de ahí, del camino, y la ponemos en un balde que le cante la tierra.
¿Y te acordás lo que le decías a la Pato? Sí, a mí me súper rayaba, no sé, qué sé yo. Me acuerdo que le decía que, Pato, esto es un bajón. Me estoy perdiendo mis años de joven haciendo estas cosas. En vez de estar haciendo qué? No sé, quiero decir, no sé por qué le decía eso, porque a veces era todo muy sacrificado, no sé. O que no teníamos agua, no me acuerdo. Pero bueno, había momentos que te parecía, es una locura esto. Ponelo en el agua. ¿Cómo le va? Ponelo en el agua, que tome agua. Acá. ¿Cómo sabés vos de estas cosas, Y estos poníamos chiquititos, ¿viste? Así. Y después venía con un poquitito de agua, los regábamos. Mirá. Pero yo calculaba, Calculaba. Vos contás. Si contás, vas a escuchar un tema que dice: una casa con 10 pinos, en el sur hay un lugar. Ese. Yo me quiero ir allá. No aguanto más vivir en la ciudad. Qué buen lugar. Sí, solo el primer sol tiene. Bueno, vos viniste acá hinchando las bolas. Ahora bancátela. ¿Vamos ya? Y acá estaba la casa. No me acuerdo si estos palos estaban con pared o sin pared, porque no sé, era un agua. El costado de la casa era justo acá y había una ventana. Acá estaba la cocina, la mesa. Una ventana que daba para el cañadón. Esta era la habitación, el dormitorio. En un momento tuvimos un gallinero va un poquito más para allá. No, y después nada. Hasta acá llegamos nosotros. Los chicos siempre andaban ahí, al lado, abajo del pino, y era toda tierra floja, y se llenaban de tierra. ¿No te quedarías a vivir acá? No, no me quedaría a vivir acá. Vengo a pasear.
Un día estábamos en casa cenando. No, estaban en el negocio de Pedro. Y Atilio miró por la ventana y le dijo, hoy, ahí está Patricio y Cristina. Y Pedro le dijo, decime, ¿estás loco? Sí, se Están fueron. en el bolsón. Ahí están Patricio y Cristina. Y estaban Patricio y Cristina porque ella no se quiso quedar. Y ahí Así se fue la quedaron, vuelta. no volvieron nunca más. Salvo después ya de vacaciones. Lo bueno es que siguen juntos. Sí, Eso es lo ya te digo. importante, lo que- Fueron siempre muy unidos, muy unidos. Vinieron los chicos, vinieron 5 hijos y siempre continuaron. Y una familia. Porque Una la verdad familia. hay que reconocer que es una familia. Después Patricio, para colmo, siguió, estudió para terminar dar los exámenes que Tener un le título. faltaba. Así que después él se encaminó muy bien. O sea que cambiaron la vida, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Tanto él como ella, los dos. Cambiaron totalmente la vida. Ya llevaron una vida normal. Sí. Un matrimonio normal. Normal y con ambición de de ir progresando. Sí, porque vos ahora la ves y no te imaginas ese inicio de la pareja. Así como actuaron mal al principio, se encaminaron muy bien. Por lo menos el final fue feliz. Hay cosas que no devienen, que vos no sabés de dónde vienen, pero sí devienen de la contradicción. Y la contradicción es una cosa interior tuya, lo tético, la tesis de tu vida. Vos tenés una tesis para vivir. A medida que fui haciendo la película, me fui acercando más a esa historia, quedándome en el lugar, buscando sentir lo que sintieron, pero diferente. Golondrinas es ese lugar que sentís que sos libre, que te invaden las ganas de quedarte y que después de un tiempo podés sentir unas tremendas ganas de irte y quizás de querer volver otra vez. Y con respecto al movimiento hippie, ¿piensan que cambió algo en la historia? Íbamos a cambiar el mundo. ¿No era que íbamos a cambiar el mundo? Fue una música que necesitó expresarse, una forma musical que necesitó expresarse, con gente que la hizo masiva esa música, no para determinada gente, que tuviera dólares o que tuviera un buen pasar. Se convidó al resto de la gente a que escuchara un poco más. Era una alternativa para poder ver lo malo del consumismo también. O sea, era un llamado a no consumir en exceso, cosa que no se logró, obviamente. Una manera de, si vos sumás no consumir con no violencia, con no contaminación, con amor y paz, bueno, era la verdad que puede hacer. Los objetivos eran altísimos. Se puede hacer. No necesitas ir al shopping o al supermercado, viste, todos los días. No, ibas una vez, compraba la bolsa de harina, la bolsa de azúcar para hacer algo y chao. ¿Por qué no lo continuamos? Bueno, él lo continuó. Él sigue siendo el que era. ¿No es cierto? Sí, puede ser. Pero si buscas una razón, en la Argentina es la sin razón lo que triunfa. No busques una lógica, es la no lógica.
que decir si me escuchas. No cierres nunca los ojos a la realidad. Sé vos mismo que te alumbre tu verdad. Deja atrás las ruinas que tenés en vos. Aunque no creas, la ignorancia es lo peor. Sé vos mismo que te alumbre tu verdad. Anda donde quieras, hacer lo que puedas, pensá por vos mismo, pensá, no te dejes llevar. Vos sos alguien, la vida es toda tuya, pero hoy el color de tus sueños, no dejes de jugar el juego de la existencia hasta el final del comienzo. Vas a ver las luces que llevas adentro. Sé vos mismo que te alumbra